Noches, bienvenidos a nuestra cuarta clase. ¿Verdad? Hoy vamos a trabajar un poquito sobre la unidad 4, sobre lo que es los niveles de lectura, la interpretación, el resumen y la síntesis. Recordemos un poquito que es un resumen. Un resumen consiste en anotar las ideas básicas de un texto leído. Y cuando hablamos de idea básica, ¿de qué hablamos? De cuál sería su sinónimo. Pues idea principal, ¿m? De un texto leído, o idea central, si en el caso del texto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de ideas básicas, hablamos de idea principal de cada párrafo, que unidas las ideas básicas o ideas principales de cada párrafo me dan la idea central del texto. ¿M? Recuerdan que eso ya hablamos la clase pasada, cuando yo hablo de idea principal, idea central y tema que se relaciona con el título. Entonces, ¿qué es un resumen? Un resumen consiste en anotar las ideas básicas de un texto leído, de una conferencia escuchada, de un mensaje radial o televisivo, procurando mantener el mensaje original y no alterar la estructura argumentativa. Es decir, cuando yo hago un resumen, comento las ideas básicas que el emisor, ya sea este por escrito o en forma oral, me quiere comunicar. Eso es un resumen. La información en el resumen debe ser reducida o sintética, utilizando un lenguaje denotativo, que es denotativo tal cual lo dicen con las mismas expresiones, sin reproducir los diálogos ni las descripciones, pero sí las ideas que contienen. Y recuerden que ideas son abstractos, yo las concretizo a través de los escritos. Se puede recurrir a la elaboración de un esquema o un cuadro sinóptico para hacer un resumen gráfico, ¿verdad? Un resumen puede ser escrito, oral o gráfico. Gráfico en el caso de los esquemas. Ejemplo de esquema y cuadro sinóptico. Yo tengo un tema y tengo desarrollado, puede ser un esquema numérico, puede ser un esquema o cuadro sinóptico a través de letras, puede ser con asteriscos, que son esas rayitas ahí, ¿verdad? Puede ser con números y subnúmeros, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un esquema con idea central o la idea central o general. Tenemos las ideas principales y después las ideas complementarias o ideas secundarias con detalles si es que esto existiera. ¿Cómo vamos a realizar un resumen? Pues es muy fácil. Solo tienen que poner empeño, atención y seguir unos pasos que son básicos. Al principio a todo el mundo le es difícil hacer un resumen, pero con la práctica van a ver que van a poder hacerlo. ¿Cómo resumimos un texto escrito? Primero hacemos una lectura rápida, una lectura global le decimos nosotros, a modo de tener una idea general de lo que se va a tratar en el tema. Colocar en recuadro las ideas principales o subrayar, también podemos subrayar con colores, podemos usar un lapicero rojo o un marcador o resaltador de un color para las ideas principales y las otras para las palabras claves de las ideas secundarias. Después de marcar todo hacemos una lectura, pero esta vez ya en forma más lenta y atenta, y ahí subrayamos lo esencial o idea principal. ¿Mm? Se le selecciona solo lo necesario, pues al hacerlo el vocablo del texto con un vocabulario se va adquiriendo estilo propio. Y por último se redacta el resumen. Vamos a leer el siguiente texto. Las personas como tú y nosotros estamos formados por miles de millones de células organizadas en tejidos que forman los músculos, la piel y también órganos, como los pulmones. Los seres vivos, según la cantidad de células, se clasifican en unicelulares y pluricelulares. Algunos organismos, como las amebas, constan de una sola célula. Son organismos unicelulares. Otras células son numerosas y se dividen el trabajo. Son las células pluricelulares. Estas células están vivas, tan vivas como estamos tú y yo.
aunque no pueden vivir independientemente separadas de los órganos del cuerpo que lo conforman. Entonces aquí acabo de leer un texto. Si ustedes se fijan en el texto, tenemos palabras que son claves y que hacen a las ideas. Si yo leo hasta el primer punto, las personas como tú y yo, es decir, nosotros, estamos formados por millones de células organizadas en tejidos que forman los músculos, la piel, órganos, como los pulmones. ¿De qué hablo yo aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿De qué estoy hablando en esta primera parte? Recuerden que para hacer la idea principal, o el tema, digo, ¿de qué hablo? Esa es la pregunta. ¿De qué hablamos? ¿Quién me puede decir? De lo que estamos formados. De Sí, las personas. de las personas, ¿verdad? De las personas y su formación, de eso hablo, ¿verdad? Las personas y su formación. En el siguiente, los seres vivos, según su cantidad de células, se clasifican en unicelulares y pluricelulares. ¿De qué hablo? De la clasificación, De, según sus células. de la clasificación de los seres vivos, ¿verdad? ¿Mm? Después hablo de los organismos unicelulares, porque digo, algunos organismos como las amebas constan de una célula. Son organismos unicelulares, es decir, hablo de organismos unicelulares. Y después hablo de organismos pluricelulares. ¿Mm? Estas células están vivas, tan vivas como tú y yo. ¿Verdad? Entonces hablo de las personas, que las personas están formadas, son llamadas también seres vivos, ¿verdad? Y están formadas por células, que estas células pueden ser pluricelulares y unicelulares, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para hacer todo esto que acabamos de hacer? ¿Cómo hacemos? Primero hicimos una lectura, después extrajimos las palabras claves: personas, células, seres vivos, unicelulares y pluricelulares. Es decir, esto que ven ahí en rojo, ¿cómo se llaman? Palabras. Las palabras claves. Excelente, Cristian. Paulo también, excelente. Palabras claves. Y ustedes se dan cuenta, al leer el párrafo, al leer la oración, yo ya subrayo, o mentalmente lo hice yo, ¿verdad? Pero ustedes ya marcamos las palabras claves, ¿verdad? Hacemos una lectura rápida y en la siguiente lectura ya marcamos las palabras claves y las extrajimos. Y de ahí ya tenemos lo básico, el esqueleto para hacer un resumen. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo haríamos un resumen? Las personas están formadas por células y todos los seres vivos la poseen. Estas se clasifican en unicelulares y pluricelulares. Incluso yo les puedo poner más, las podemos redactar más cortas, ¿verdad? Las personas están formadas por, o sea, todos los seres vivos, incluyendo las personas, o como las personas, están formadas por células que pueden ser unicelulares y pluricelulares. Acorté en una sola oración. Resumen, lo realiza cada uno, entonces lo puede conformar o escribir de forma diferente. ¿Se dieron cuenta cómo se hace? ¿No hay dudas hasta ahí? No, profe. ¿Se comprendió? Entonces, ¿cuál es lo básico para hacer un resumen? Una lectura una vez, la siguiente vez volver a leer las oraciones y en cada oración resaltar la palabra clave, extraer esas palabras claves y a partir de ahí elaborar un resumen lo más corto posible, lo más sintético posible. Y hoy ahora vamos a ver lo que es la síntesis. La síntesis consiste en la extracción de las ideas de un texto. Para su elaboración se tienen en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, entender la estructura planteada, qué es lo que yo estoy leyendo o estoy observando o estoy escuchando, ¿verdad? Si es una noticia, si es una ponencia, si es una narración. Es decir, entender la estructura del que me comunica, o sea, el autor. Después, diferenciar las ideas relevantes de las que no lo son. Cuando hablamos de ideas relevantes, ¿de qué estamos hablando? De ideas principales, ¿verdad?
Siguiente, relacionar los planteamientos. Es decir, ¿qué me está diciendo? Después, determinar lo más importante del texto, expresar las ideas o planteamientos con las propias palabras, ¿verdad? Una síntesis. En una síntesis se lleva en cuenta la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado o interpretado por el autor. ¿Cuál sería una diferencia entre un resumen, que usted me van a decir, pero profe, me está diciendo lo mismo que un resumen? ¿Ya? Sí y no. Un resumen y una síntesis son lo mismo. Sí y no. En un resumen no debemos incluir las interpretaciones del autor ni reflejar sus intenciones. Los resúmenes son más objetivos. En una síntesis se analiza el texto, se comprende y se extraen las ideas principales, ideas que se corresponden con la opinión del autor. Ejemplo de un texto. Tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajar. Trabajamos para ganar el sustento diario, para poder contribuir al desarrollo de nuestra familia, para desarrollar nuestras capacidades, etc. Sin embargo, parece que estas razones no son suficientes para evitar considerar que el trabajo es un enemigo. Basta mirar cómo anhelamos los fines de semana y los días feriados, es decir, la primera oportunidad para no trabajar o para hacerlo con el mínimo esfuerzo. En el extremo opuesto se encuentran los adictos al trabajo, aquellos para los que no hay otra cosa que trabajar. Han renunciado a su familia, amigos y quién sabe qué cosas más por su obsesión. Pero para vivir el trabajo verdaderamente, sin eliminar nada y sin renegar de nada, es preciso reconocer en lo cotidiano el significado profundo de nuestra acción. O dicho de otra manera, es preciso tener las razones que nos hacen descubrir el gusto por lo que hacemos. Veamos un poquito un resumen. Es preciso conocer las razones por las que trabajamos, el significado profundo de lo que hacemos, si no se crean dos posturas del hombre ante el trabajo. Encontrar la oportunidad para no trabajar o ser un adicto al trabajo descuidando lo demás. Ese es el resumen, la síntesis. Son muchos los motivos para trabajar: el sustento, la familia, el desarrollo personal, pero a pesar de esto no somos amigos del trabajo. Preferimos los días de fiesta y fines de semana, aunque hay muchos que se apegan al trabajo amándolo de tal modo que lo abandonan todo. Para no vivir esta contradicción es importante entender el porqué profundo de lo que hacemos. ¿Se dan cuenta? Un resumen y una síntesis son totalmente diferentes. En el resumen se traducen las ideas del autor, en la síntesis ya las interpretamos. ¿Está claro? ¿Se comprendió, chicos? Sí, profe. Se entiende. Bueno, para clarificar mejor les traje otra diapositiva y después ya vamos a ir a ejercicios. ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna cosa? Porque algunos se están uniendo recién. Profe, ¿vas a pasar el PDF de esto que estabas presentando? Viste que solo hay Sí. videos y trabajo. No, está el PDF de este que acabo de pasar. Este que voy a mostrar ahora es el que no está todavía. El que acabamos de ver ya está en la... No, está en formato video, eso es lo que estoy Ah, diciendo. La guía didáctica es lo que no enviaste, ¿verdad, profe? Pero no pasaste el envié la PDF. guía didáctica y está el PDF, solo que está en forma de video nomás. Sí, eso. Porque ya está Ya hablado, pues. entiendo. Está en formato... Profe, y una pregunta también, las clases no están grabadas, ¿verdad? Porque yo intenté mirar en el Classroom las clases grabadas y no, Sí, es me la de decían la clase... archivo vacío. Ah, ¿en serio? Ya, voy a mirar un poco otra vez. Sí, archivo vacío me decían, yo miré en todas y así del primer día, por ejemplo, Ah, a ya. mí no me...
¿Será que no te No sé si descarga? solo a mí o Voy a mirar un poco me otra vez decía, hoy, porque sí están sí, archivo grabadas. vacío, me decía. Lo Ah, que sí que me olvidé de poner es el de la clase pasada, eso sí. O a lo mejor hay problemas con la grabación, pero es prácticamente lo mismo al alzar el PowerPoint. Pero sí está ah, grabada la clase. porque yo miré la unidad uno y unidad 2 y tampoco me decía Ah, archivo vacío. voy a ver un poco otra vez. Porque por eso normalmente Sí, ponemos los videos, porque a veces la grabación no es compatible con todo. Hoy me sí. pasó también con un grupo de alumnos, pero ya presencial, no, su archivo Y no a se... veces también la grabación retumba y parece que está hablando dos a la vez y no se entiende muy bien. Mm, y sí, pero por lo menos por Bueno, eso eso, me pasó. Ujú. por eso nosotros ponemos videos para que se comprendan. Sí, por- Pero igual sí. escríbanme en el WhatsApp, si tienen ese problema, escríbanme en el WhatsApp. De todos modos, si el video de esta, voy a ponerla del año pasado, que al final es la misma cosa. Varía un poco Ujú, de grupo, turma, como se dice, pero igual van a ujú. tener, si no aparece bien este video. Porque como decís, a veces Dale, resuena o no aparece bien. No sé si es porque sí. cambiamos de forma de grabación, pero me avisan porque yo ahora Ah, estoy grabando, sí. dale. Ujú. Está, profe. Y te Avísame vamos a nomás, avisar. escríbame nomás ahí en mensaje, escríbame, profe, no alzaste el video, entonces yo ahí voy a saber y voy a poder alzarle, porque a veces se me escapa. En el En el Classroom, chat en el sí, Classroom. en el Dale, Classroom tiene un chat ahí, donde ustedes pueden escribir cuando alzan. Pueden dale. entrar y... Está, profe. ¿Está? Eso quería decirte antes que me olvide. Claro, claro. Ahora terminar, porque este se graba todo y ahí, solo que es Sí, sí, pesado, está entonces hay bien. que alzar. Es pesado porque son casi Dale, más de gracias, 4 horas. profe. Sí, no, no hay problema, sin Mm, problema, sin problema. Cualquier cosa escríbanme ok. en el Classroom, en el chat de Classroom, si no entienden, si quieren más ejercicios, porque entonces al leer nosotros ahí, eso me llega a mí al teléfono y yo entonces puedo responder, ¿verdad? El mensaje. Dale. Ujú. Ok, profe. Bueno, Gracias. veamos un poquito ahora el otro, que es la repetición, más para la gente que está entrando recién. Recordemos otra vez, que es un resumen, ¿verdad? El resumen consiste en reducir un texto, ¿verdad?, que contenga los puntos importantes. Por lo tanto, un resumen es la organización lógica del pensamiento que requiere la escritura. Por eso es que al hacer un resumen nosotros profundizamos en un elemento cognitivo, es decir, del conocimiento, ¿verdad?, que se llama la comprensión. Para resumir bien hay que realizar estos pasos. Primero, leer el texto tantas veces como sea necesario hasta que entendamos. Utilizar el diccionario si hace falta, porque a veces tenemos palabras que no conocemos. Podemos usar el contexto si es que el contexto me permite a mí. ¿Qué es el contexto? El leer el párrafo y me permite a mí entender. Pero lo ideal es que si ni aún así con el contexto logro entender el significado de la palabra, uso el diccionario, eso no está mal. Ahora tenemos la suerte que el diccionario lo tenemos en el teléfono. Yo puedo usar en Google, puedo usar el significado de tal palabra, incluso escribo toda la oración y ya me trae con el contexto y todo. Entonces, lo primero es leer el texto y saber las palabras, comprender las palabras, cómo están utilizadas. Segundo, es subrayar las ideas principales y comprobar que lo subrayado tiene unidad de sentido. Es así, al subrayar si se relaciona con las palabras claves, como estuvimos viendo hace rato. ¿Qué se subraya? Las palabras claves normalmente son sustantivos, verbos y adjetivos. No se subrayan preposiciones. Una preposición antes entre esas no se subraya. Tercero, realizar un esquema o un mapa conceptual con las ideas principales. ¿Por qué? Porque al resumir y después hacer un esquema, ¿verdad?, me sirve a mí. ¿Por qué? Porque yo persona o yo alumno en forma gráfica distingo mejor. Si yo les pidiera a ustedes, ¿qué es lo que ustedes ven acá en la lámina? Lo primero que me van a decir es vemos el dibujo de dos niños. No me van a decir vemos las letras. Lo primero que me van a decir vemos el dibujo. ¿Por qué? Porque lo que está hecho como gráfico, como diseño, como dibujo, es lo primero que llama la atención, ¿verdad? Entonces, por eso lo importante es hacer un esquema siempre.
Y cuarto, redactar con nuestras propias palabras de forma clara y precisa las ideas principales, enlazándolas con nexos de forma que exista hilación en el contenido. Es decir, hacer el resumen como estuvimos viendo hace rato y utilizar para esos nexos. Y ahí tenemos las preposiciones, las conjunciones, que son los nexos. Entonces, ¿qué es el resumen? Un resumen es acortar la información, normalmente en un solo párrafo, que contiene todas las ideas principales de un texto. ¿Ya? Se escribe normalmente en tercera persona, sin diálogos, y se expresan con las propias palabras. Corresponde a 1/3 del texto original. Ni siquiera es un cuarto, es un tercio. Quiere decir que si tiene 10 líneas mi resumen, ¿a cuántas líneas yo las tengo que resumir? ¿Quién me dice? ¿Quién es bueno en matemática? ¿Cuánto es 1/3? 1 de 3, ¿verdad? Entonces, no, 75%. ¿ya? Entonces, sería menos de un cuarto, 1/3. ¿Cuál es la superestructura de un resumen? Yo tengo el texto, decodifico el texto, lo leo, lo aprendo, lo comprendo, realizo un esquema, lo codifico y hago el resumen. Por eso lo primero que hay que hacer es entender el texto antes de hacer el resumen. El resumen es un texto expositivo, por eso debo leer en su totalidad, investigar al autor. ¿Por qué investigamos al autor? Por la intención comunicativa del autor. ¿Verdad? Buscar las palabras desconocidas en el diccionario. Y después esquematizar, hacer lo que llamamos nosotros las palabras claves, así como estuvimos viendo hace rato. Y por último, redactarlo. ¿Qué subrayar y cómo vamos a subrayar? Porque yo les dije hace rato, para hacer un resumen necesitamos identificar las palabras claves y subrayar. ¿Qué es subrayar? Es destacar mediante un trazo, ya sea líneas, rayas, otras señales, las palabras o frases esenciales y las palabras claves de un texto. Puede ser palabras claves, como en este caso, donde habla en el capítulo 1, se presentan los temas fundamentales de la comunicación y cómo las redes han cambiado nuestras vidas. Entonces, si es un texto científico o un texto expositivo, normalmente en la primera línea ya está la idea principal, como les dije. A veces pasa a la segunda. Como ustedes pueden ver aquí, un ratito le voy a dar la entrada al compañero. Entonces, aquí dice en el capítulo 1, presenta los temas fundamentales de la comunicación y cómo las redes han cambiado nuestras vidas. Se presentarán los conceptos de redes, datos, redes del área local, o sea, LAN, redes de área extensa, o sea, WAN, la calidad de los servicios, QoS, problemas de seguridad, servicio de colaboración de la red y actividades del Pack Tracer. En los laboratorios aprenderán a configurar un wiki, y aprenderán una sesión de mensajería instantánea. Entonces, ¿de qué hablamos? De los temas fundamentales de la comunicación en el capítulo 1. Aquí es un resumen de un libro de 5 capítulos. Podemos resumir un libro, gente, para que ustedes tengan. ¿Qué debemos subrayar? La idea principal, que puede estar al principio, en el medio o al final de un párrafo. Por eso hay que buscar las ideas. Y uno se mune, o sea, tiene a mano un bolígrafo o un resaltador. Ustedes van a ver aquí que están resaltados en diferentes colores. Cada párrafo, un color diferente, y cada palabra clave en cada párrafo, un color diferente, es para que ustedes se den cuenta nomás, ¿verdad? Palabras técnicas o específicas del tema, eso es lo que van a subrayar, que hemos estudiado, y algún dato relevante que permita una mejor comprensión. Entonces, la forma más correcta de resumir es utilizando la técnica del subrayado. Entonces, por eso a ustedes se les deja usar bolígrafo, regla, borrador y lápiz en la prueba de admisión, porque para poder usar la técnica del subrayado.
No solamente en comunicación, en matemática, en todos. Porque los mismos problemas, cuando se plantean los problemas a sí mismos, también tienen palabras claves que nos ayudan a llegar a la solución del problema. ¿Cómo sintetizamos la información? La síntesis consiste en extraer los datos más importantes de un texto disponible en una fuente de información. Para sintetizar es necesario leer, comprender e interpretar el mensaje o los argumentos que presenta un autor. ¿Cuáles son las formas de sintetizar? Como dijimos, el resumen es la base de una síntesis. Reducir a términos breves y precisos lo esencial de un asunto o tema. Incluye estas dos partes. Una parte cognitiva, que consiste en seleccionar, comparar y descartar, y una producción que consiste en redactar un texto a partir de las ideas principales. El propósito fundamental de un resumen, que después va a ser la base de una síntesis, es la presentación objetiva de la lectura que hemos realizado. Para realizar una síntesis es aconsejable primero leer el texto, tantas veces como sean necesarios hasta estar seguro de haberlos comprendido. Después definir el objetivo, ¿por qué? ¿Para qué se está redactando? Se debe analizar el texto tomando nota solo de lo fundamental. Para eso yo hago la técnica del subrayado. Elaborar los esquemas, que pueden ser mentales o trazados en papel. Interpretar el texto. Integrar los conceptos y por último elaborar la síntesis. ¿Cuáles son las técnicas de resumen y de síntesis? ¿En qué consiste el resumen? Reducir la extensión de un texto, transcribiéndolo en forma condensada, o sea, acortada quiere decir condensada. Implica reflexionar sobre el texto y supone generalizar o abstraer. ¿Qué es una síntesis? ¿En qué consiste? Es restaurar el contenido de un texto de modo personal y también reducido en términos breves y precisos a través de una redacción personal. Es decir, las dos formas yo acorto información, tanto en el resumen como en la síntesis. ¿Cuál es la diferencia? Que en el resumen yo utilizo las ideas del autor a sí mismo como están. En cambio, en la síntesis ya las redacto como mi idea personal. ¿Cómo se redacta? Hay que respetar en el resumen el lenguaje, orden y jerarquización de las propuestas del autor. Se debe ser conciso, sin omitir ningún punto importante. Por eso hay que hay que subrayar las palabras claves. Y no es necesario utilizar las mismas palabras del autor. Se puede emplear sinónimos, pero no puedo cambiar el sentido de la idea. En la síntesis no es necesario respetar la terminología del autor ni su jerarquización. Es decir, yo puedo alterar el orden que está establecido. Por eso hay una creación personal en la síntesis. ¿Cuáles son las fases del resumen? Primero es la lectura comprensiva. Segundo, la técnica del subrayado, donde determino las ideas claves, agregando nexos para articular las ideas entre sí. Y tercero, establecer un criterio cronológico de comparación de semejanza, es decir, hago un esquema. Por eso elaboro un criterio de... En la síntesis hago una lectura comprensiva, escribo las palabras claves, le agrego los nexos para hacer la síntesis y busco una idea o jerarquización personal, no la del autor, la mía, que puede o no coincidir con la del autor. ¿Qué se debe evitar cuando hacemos un resumen? Primero, poner calificativos, comentarios o pareceres personales. ¿Por qué? Porque entonces no sería un resumen, sería una síntesis. También hacer una descripción extensa. Recuerden que tiene que tener 1/3 del original. Y tercero, no respetar la sucesión de los hechos. Sí o sí, en el resumen yo debo respetar cómo suceden los hechos. Lo que no ocurre en la síntesis. En la síntesis yo puedo poner calificativos, comentarios o pareceres personales y la descripción no tiene que ser extensa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, el resumen se hace a partir de las ideas principales del autor, las cuales deben ser absolutamente precisas y sin modificaciones, sin opiniones, sin acotaciones o comentarios de quien lo está realizando. Suele transcribirse en forma literal las palabras, ¿qué quiere decir literal? Así mismo como están, ¿verdad? Las palabras principales, a fin de no modificar el sentido o la secuencia del texto. Sin embargo, en la síntesis puede realizarse con palabras propias de quienes le realizan. Tampoco se debe cambiar el concepto de los autores.
¿ya? En ella se puede ampliar las ideas, organizarlas como a cada uno le convenga. Vamos a ver un poquito un ejemplo de un resumen. Normalmente un resumen se hace y se respetan los derechos del autor. En una tesis siempre se hace un resumen, una primera parte, que es la que todos los que vamos a leer la tesis leemos. De ahí ya sabemos si la tesis va a ser interesante o no. Dice así: la reingeniería es una forma particular de utilizar el pensamiento radical. Es una forma de invención y reinvención, constantemente frustrada por las realidades de lo práctico, donde el empresario es el primero que ve la necesidad de cambio, en la forma más radical, y es él quien debe iniciar el proceso de movilización de toda la compañía. Este proceso comienza con una visión permanente al futuro, lo mismo que al presente y al pasado. Necesita atraer seguidores y centrarse en el cliente. Es un reto compartido y un llamado a la visión de cambio. ¿De qué estoy hablando? De la reingeniería, ¿verdad? ¿Qué dice que se debe cambiar, que existe una necesidad de cambio? ¿Quién la observa? El empresario. Y ahí elaboro mi resumen. Reingeniería es una necesidad de cambio observada e iniciada por el empresario en la forma más radical. Parte de una visión permanente al futuro centrada en el cliente. Y acá en este caso se coloca ahí abajo quién lo escribió. ¿Por qué? Porque se le da a los derechos del autor. Veamos otro ejemplo. El texto original dice así: la sociedad blanca europea desarrolla la danza por dos vías fundamentales. Por una parte, la acota y desarrolla en los ambientes de poder económico y social como una actividad lúdica propia de la burguesía, y por otra parte, como arte culto dirigido a los mismos estratos sociales. En los pueblos negros de África, la danza es uno de los más poderosos aglutinantes sociales, y sus pasos y formas estrechan la convivencia entre los diferentes individuos de una sociedad. ¿Cómo sería el resumen? ¿De qué hablo? De la sociedad blanca y de la danza que está relacionada con el entretenimiento en sociedades de África que tienen fuertes connotaciones sociales. Entonces ahí estoy haciendo un resumen. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones y yo los reduje a 4 renglones. ¿Está, chicos? ¿Alguna duda de los que fueron? No, profe, se entiende súper bien. ¿Se entendió? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Voy a detener un poquito. Me voy a la guía. La síntesis se podría hacer con nuestra palabra, ¿verdad, profe? Y el resumen Sí. no. Y en el resumen se tiene que cuidar las ideas del autor. No debe cambiar nada, pues. Sí, se puede cambiar, pero lo ideal es cambiar poco. Se mantiene la idea principal. Por eso que marcamos las palabras claves, porque las palabras claves son las que me indican la idea principal o las ideas principales. Y eso es lo que yo mantengo. ¿Y Sí. la síntesis sería más larga o más corta que el resumen? O ese depende de cada uno ya. Depende de cada uno, pero no tiene que ser del mismo tamaño. Se supone que yo sintetizo para acortar. Las dos son formas de acortar la información. ¿Me comprenden? Profe, Entiendo. Señorita. entonces en el resumen se utiliza mucho el sinónimo, ¿verdad? Sí, se utiliza el Ah, sinónimo para dejar de poner. ¿Por qué utilizamos los sinónimos? Porque recuerden que hay una, una oración de buenas palabras donde dice que en un párrafo lo ideal es no repetir la misma expresión dos veces en un párrafo. ¿Comprenden? Por eso es que usamos el hecho de los sinónimos, para evitar repetir, entiendo. que es confuso y es molesto repetir una misma palabra. Fíjense un poquito en la guía didáctica, dice: en la década de 1960, la informática solo parecía tener utilidad para enviar naves al espacio.
Hoy en día está totalmente introducida en nuestras vidas. Una de las ventajas de la informática actual es la fabricación de computadoras al servicio de la salud, como el escáner y el sintetizador de voz. El escáner es un dispositivo informático que permite la exploración de las partes internas de los órganos. Luego procesa la información recogida. De esta manera, el escáner facilita los diagnósticos médicos, además de hacerlos más precisos. También las computadoras prestan servicios muy útiles a las personas con alguna discapacidad. Por ejemplo, los sintetizadores de voz permiten la comunicación oral de los mudos. Esta maravilla es posible porque la computadora transforma un texto escrito en habla sintética. Este es el aparato con el que se comunica el célebre físico Stephen Hawking para dar a conocer sus teorías. Entonces, en el primer párrafo, ¿de qué estoy hablando? De una de las ventajas de la informática actual, que es la fabricación de computadoras al servicio de la salud. Esa es mi idea principal. ¿Cuáles serían las palabras claves aquí? ¿En todos los párrafos o en el primer párrafo? En el primer párrafo. Ya tengo yo subrayada la idea principal, yo ya le subrayé todo. ¿Cuáles serían las palabras claves? Informática, computador. Informática, muy bien. Yo ya le adelanté nomás el trabajo acá. Informática, computadoras, ¿verdad? Salud. Y salud, al servicio de la salud, ¿verdad? Entonces, después acá en la segunda ya está escáner, ahí no hay, ¿verdad? Valoración, un ratito. Exploración de los órganos. Órganos. Exactamente, espectacular. Y en el tercero, Diagnóstico también sería. ¿ah? Diagnósticos, exactamente, diagnósticos médicos. Ahí vamos a unir dos porque son dos palabras muy importantes. En el tercero, Sintetizadores. Sintetizadores y voz. Vamos a subrayar en otro color. Un ratito, vayan pensando un poco mientras que yo le doy la entrada al compañero la compañera que está queriendo entrar. A Romina. Comunicación oral también. Comunicación oral. Ujú. Transforma también. Sí, transforma el escrito y mudos, ¿verdad? Porque para mudos es. Ujú. Transforma texto escrito. Esas son las palabras claves que yo después voy a usar para redactar transforma texto escrito. ¿Ah? Sintética también sería, ¿no? Sí, ya voy, espérame nomás. Y sintética. Y de eso uso los conectores o los hilativos, como estábamos diciendo, para hacer el resumen que ustedes tienen aquí. Y dice, una de las ventajas de la informática actual es la fabricación de computadores al servicio de la salud, como el escáner que explora las partes internas de los órganos y de esta manera facilita los diagnósticos médicos. También está el sintetizador de voz que transforma un texto escrito en habla sintética y así permite la comunicación oral de los mudos. ¿Se dan cuenta? Entonces he resumido esto que son ¿cuántos párrafos? En el primero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 renglones han sido resumidos en 4 renglones. Incluso lo podíamos cortar más. Si trabajamos un poco más, podemos llegar a hacer en 3 renglones e incluso en 2 renglones. ¿Se dan cuenta? Pasamos las palabras claves. Lo ideal es primero subrayar las palabras claves. Y después de subrayar las palabras claves o las ideas principales, hacer el resumen. Acá tengo un texto cortito. ¿Me ayudan a hacer el resumen?
¿Sí? ¿Puede ser? Sí, profe. Miremos un poquito. Yo voy a leerles y ustedes después me van diciendo cuáles son las palabras claves que voy a anotar acá al lado. La síntesis es un proceso metabólico por el que los organismos con clorofila, como las plantas verdes, capturan energía en forma de luz y las transforman en energía química. La mayor parte de la energía que consumen los seres vivos de nuestro planeta proviene de este proceso. Palabras claves. Proceso Proceso metabólico. metabólico. Proceso metabólico, solo proceso metabólico. Fotosíntesis también. Claro, porque es una definición Fotosíntesis. es una Sí. definición, ¿verdad? Cuidado cuando es Sí, sí. definición. Fotosíntesis, procesos metabólicos. ¿Mm? Después, Organismo con Captura. clorofila. capturan Energía. eso. Transforman energía. Transforman. No hay necesidad de colocar otra energía porque ya escribimos pues que capturan y ya sabemos que va a transformar. ¿Mm? Energía química, ¿verdad? Química sí. Porque después cuando yo lo leo ya... Consumen los seres vivos. Consumen seres vivos. Muy bien. Consume cerebro. Ujú. Proviene de este proceso. Ujú. Muy bien, consumen seres vivos, ¿verdad? ¿Cómo sería mi resumen? La fotosíntesis es un proceso metabólico que captura energía y Donde la las plantas transforma. capturan energía y la transforman En energía química. En energía química. Consumidas por los seres vivos. Energía. Espera un ratito. Profe, ¿Mm? ¿será que tiene mucho sentido que diga tipo que transforma energía y convierte en energía otra vez? Y vamos a cambiar ahí. Espera un ratito. ¿No sería mejor ¿cómo Captura la luz, ¿no es? Excelente. se- Es eso un mismo? proceso que captura la luz y usamos el sinónimo, ¿se dan cuenta? Y la transforman en energía. ¿Se dan cuenta por qué usamos el sinónimo? Ahí está. Coma, la cual consumen, para no ponerle la. ¿Ahí? ¿Está bien? Lean un Del poquito. planeta sería poner, bro. Sería bien. Los seres vivos no... Creo que hasta los seres vivos ya está bien ya. Ya se entiende ya que son de nuestro planeta y que provienen del proceso. Ujú. Muy bien, excelente acotación. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna cosa más que agregar? Nada más. De 4, la resumimos a 2. Si yo quiero cortar más, puedo sacar este. Es un, pero en un ratito, la voy haciendo, coma, fotosíntesis. Voy a sacar el la y voy a hacer como una definición. Eso ya es para fotosíntesis, 2 puntos, proceso metabólico que captura la luz y la transforma en energía química, la cual consumen los seres vivos. ¿Está? Sí, profe, está muy bien la verdad. ¿Se dieron cuenta? Sí, ¿Cómo profe. se hace un resumen? Profe, Sí. Sí, señor. la fotosíntesis no es un proceso exclusivo de las plantas. Eso yo diría que hay que poner en el resumen. Porque en ninguna parte dice planta. Sabemos No, que la fotosíntesis hacen las plantas nomás, sí, pero pero nosotros lo resumimos, pues podemos aclarar. Proceso metabólico, ¿verdad? De organismos clorofílicos, ¿verdad? podría ser.
Puedo poner también de los vegetales o plantas. Es- O de las plantas verdes, como dice ahí en el texto también puede De ser, las ¿no? plantas verdes. Para hacer más... Ahí, al Quedaría poner, mejor. para hacer plantas verdes uso nomás un vocabulario más... Depende de lo que, para quién va dirigido mi resumen. Si mi resumen va dirigido para gente que no conoce mucho del término técnico, voy a poner plantas verdes. Ahora si estoy hablando con botánicos, voy a poner organismos clorofílicos. ¿Se dan cuenta? El tono del mensaje. ¿Comprenden? ¿Cuál es la diferencia Sí, brother. entre uno y otro?